Análisis Viva. Un espacio único de la Bolsa Institucional de Valores, donde los especialistas económicos más renombrados ofrecen semana a semana sus perspectivas sobre los mercados financieros. Análisis Viva. Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro podcast Análisis Viva. Mi nombre es María Arisa, soy directora general de Viva y bueno, hoy estamos de súper manteles largos porque tuvimos pues la edición de nuestro Viva Day aquí en Nueva York y por eso tengo la enorme fortuna de estar físicamente con estos tres picudos analistas que están basados aquí, que además admiro en lo personal y por supuesto todo el equipo de Viva. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos han dado. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto presentar a Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. También le doy la bienvenida a Carlos Capistrán, Managing Director y economista en jefe para México y Canadá en Bank of America Merrill Lynch. Y por último nos acompaña Gordon Lee, Director para Latinoamérica de BTG Pactual. Sean los tres muy bienvenidos a este podcast. Y bueno, pues si te parece bien, Gabriel, empezamos contigo. Me gustaría empezar con el tema de la inflación, que es el que ha dominado las conversaciones del mundo, del mercado y fuera, básicamente, en todas las conversaciones se habla de esto, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Crees que estamos hablando de un cambio de régimen donde a partir de ahora tenemos que acostumbrarnos a niveles de inflación más altos? ¿O crees que la Fed podrá lograr regresar a la inflación a los niveles que teníamos antes de la pandemia? Muchas gracias, María. Muchas gracias por la invitación y un gustazo estar con Charlie y con Gordon. Bueno, mira, la verdad, yo creo lo siguiente. Es una inflación que no llegó para quedarse, pero que va a estar más tiempo del que pensábamos. Okay. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo creo que hubo pues tres tipos de choques, ¿no? Hubo los choques del lado de la oferta, de demanda y la parte de choques geopolíticos. Entonces, si ponemos los tres, pues obviamente tenemos la inflación que tenemos, que es de los 80 aquí en Estados Unidos, ¿no? No nada más es Top Gun en el cine y cosas así, ¿no? Realmente tenemos un tema de los 80s en el tema de inflación. Ahora, en este sentido, pues de estos tres choques, hay unos que pues sí nos van a mantener con la inflación alta y otros no tanto. Por ejemplo, obviamente los choques de los cierres masivos, pues ya por el tema de COVID ya no están, más que en China, ¿no? Pero vamos, ya no están presentes, entonces ese choque se va a ir. Okay. Y eso te va a ayudar, eso por el lado de la oferta, por el lado de la demanda, eso te va a ayudar a que este cambio que hubo de asignar ingreso más hacia bienes que a servicios, ¿no? En lugar de ir a hotel, a restaurante, pues, te comprabas una consola de videojuegos o arreglabas tu casa para estar en home office. Eso pues también ya, la gente no puede seguir arreglando su casa para siempre para estar en home office. Y dos, pues ya la gente está yendo a trabajar a lo mejor en un esquema híbrido. Pero entonces ese tipo de choques o los choques que se generaron por el tema de falta de planeación, ¿no? Que por ejemplo las empresas de semiconductores o chips que estuvieron, primero en la pandemia se les cayó la demanda de los semiconductores de automotrices, pero subió mucho la de tabletas, consolas de videojuego, etc. Y ellos pensaron que regresando de la pandemia, cuando ya se acabara, iba a ser al revés. Y no, resultó que sí subió la automotriz y la otra no bajó. Entonces como que les faltó planear para aumentar su capacidad productiva, ya lo están haciendo. Y los temas geopolíticos, pues a lo mejor sí llegaron para quedarse y a lo mejor se vuelven mucho más, se exacerban, ¿no? Y de largo plazo. Exacto. Entonces, estos temas de que a lo mejor Taiwán pues, puede tener ciertos bloqueos, China, etcétera, el tema con Rusia, obviamente. Entonces, eso puede hacer que claramente todavía esos choques no se vayan a ir tan rápido, ¿no? Entonces, y además tenemos los estímulos fiscales y monetarios también de la demanda, ¿no? Que ya se ha estado retirando estímulo fiscal, se ha estado retirando estímulo monetario. Entonces, poniendo todo esto así que en la caja, es decir, bueno, a ver, de los choques que se van, algunos que se quedan, etcétera, yo creo que sí nos vamos a quedar, con una inflación que va a tardar mucho más en bajar y pues va a estar alta por un más periodo de tiempo. Y a lo mejor en lugar de estar acostumbrados aquí en Estados Unidos de inflaciones del 2%, ¿no? En toda esta regionalización del comercio, etcétera, a lo mejor pues, eso va a implicar mayores costos. Y eso va a hacer que la inflación a lo mejor sea mayor a 2%, la inflación a las que nos tengamos que acostumbrar, ¿no? Okay. Entonces yo pienso que sí, ya digo, terminando un poquito, sí vamos a tener una inflación de mínimo año y medio, 2 años, y después una convergencia a una inflación más alta. Ok, Gabriel. A ver, y Carlos, ¿cuáles serían las implicaciones de esto para México?
¿Cuál es tu evaluación sobre las opciones que tiene Banxico hacia adelante y las implicaciones para el crecimiento de la economía? Entre el consenso de analistas está entre los más pesimistas, ¿qué podría hacerse para cambiar de opinión? ¿Cómo lo ves? Pues mira, antes que nada, gracias por la invitación. Felicidades por el Viva Day en Nueva York. Es padrísimo todo el día, ¿no? Increíble estar aquí también con ustedes. Y un poco retomando lo que decía Gabriel, una parte importante de la inflación en Estados Unidos es la demanda, ¿no? Y hay un mercado de trabajo increíblemente apretado aquí en Estados Unidos. Aquí lo que tienes es, muchísima gente tiene empleo y además hay pósters afuera diciendo y se necesita más gente. Entonces esto lo que hace es que la gente se cruce de un lugar a otro para pedir un mayor salario y hay una carrera ya por salarios y precios impresionante. Entonces parte de lo que, como dice Gabriel, esperemos que la inflación baje es porque creemos que la Reserva Federal va a hacer su trabajo para bajarla. Y al principio como que empezó un poquito ahí pensando que la inflación iba a ser muy transitoria, como pensamos muchos, pero ya hoy en día ya dijo, bueno, no, ahora la tengo que atacar y entonces tengo que subir las tasas de interés. Y eso es muy importante para México, porque lo que está haciendo esa subida de tasas de interés de la Fed es que va a desacelerar la economía de Estados Unidos y la va a desacelerar de una forma importante. O sea, nosotros creemos en Bank of America que probablemente la economía de Estados Unidos no crezca nada el próximo año por esta subida de tasas, ¿no? Porque en la medida en que más fuerte se vea la economía de Estados Unidos, más tiene que hacer la Reserva Federal para bajar la economía, para que por el lado de la demanda ayude a bajar esta inflación. Y ahí sí tiene repercusiones importantes para México, que era lo que me preguntabas, porque al final del día en México también tenemos inflación, una parte es esta inflación global, una parte también es un poquito inflación doméstica, pero el punto es que nosotros, básicamente el principal motor de crecimiento en México es Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos se nos desacelera, mira, el consumo en México depende mucho de las remesas, por ejemplo. Pues se pueden desacelerar las remesas y el desempleo empieza a subir. Oye, también exportamos muchísimo, ¿no? Lo que platicabas un poquito, ¿no? Oye, las cadenas de producción, no sé qué. Bueno, México ahorita está exportando un montón de autos. Vimos el dato reciente de producción de autos, exportación de autos en México súper bien para llenar un poquito esos problemas, ¿no? que había de falta de inventarios, etcétera. Claro, pero si de repente se empieza a enfriar la economía de Estados Unidos, pues eso también puede hacer que se enfríen las exportaciones de México a Estados Unidos. Entonces ahí la principal implicación de la inflación es que hay subidas de tasa de interés de la Fed y la principal implicación de eso es que se desacelera la economía de Estados Unidos y eso puede afectar a México. Ahora, además en México también tenemos inflación y también Banco de México pues está en su propio proceso de combatir esa inflación, ¿no? Y está subiendo tasas de interés y eso, aunque afectan en menor medida a la economía que en Estados Unidos, pues también van a tener algún efecto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es hay que combatir esta inflación. Pero para combatir esta inflación, la medicina es amarga y entonces lo que sigue es un poquito este proceso de desaceleración. Con un poquito de suerte, algunos de estos factores que comentaba Gabriel se deshacen. Vimos ya algunos precios de alimentos cayendo, un poquito la gasolina ha estado ayudando. Y con un poquito de suerte, la Fed y Banxico no tienen que hacer tanto y la economía no se tiene que desacelerar tanto. Y como hicimos en México, la libramos, ¿no? Pero el escenario central ahorita... Salimos safe. Salimos safe. Pero el escenario central ahorita es, nosotros tenemos cero crecimiento en Estados Unidos, cero crecimiento en México también el próximo año y un poco ese es el mecanismo, vamos juntos, ¿no? Híjole. Y Gordon, ¿cuál sería entonces tu balance de estas condiciones económicas actuales en este momento que, como dice Carlos, parecieran impredecibles, ¿no? Sí. Digo, yo agregaría, antes de, bueno, primero, gracias por la invitación, un placer estar con ustedes, qué padre día. Yo agregaría un tema, yo creo que la respuesta de Gabriel, que creo que es bien importante también de por qué creo que, igual que él, que esta inflación va a ser un poco más, si no permanente, duradera, es también, y esto yo creo que a lo mejor no es necesariamente lo más correcto políticamente decirlo, pero el ASG, que es un tema que se discutió hoy, es muy importante, sí. Pero la transición energética es inflacionaria. O sea, al final no estamos, impacto, claro. no tenemos la capacidad en energías renovables para reemplazar las energías fósiles y las empresas no han invertido muchos años porque sus inversionistas no quieren ver dividendos, ¿no? Y porque las políticas públicas tampoco van hacia allá. Entonces es súper importante, sin duda, por el bien del planeta, porque es bueno para la sociedad. No estoy cuestionando esa parte, pero hay que también tomar en cuenta que eso quiere decir que incluso sin la invasión de Ucrania, la curva de oferta no se está moviendo en la parte energética y la demanda sí. Y eso pues, va a generar inflación, creo, ¿no? Que eso yo creo que también contribuye a que esta inflación sea más duradera.
Mira, el balance, y tomen en cuenta que estos señores sí son economistas. Yo estudié economía, pero me dedico más a contar cuentos en la parte de equity. Mira, yo como lo veo, y un poco contestando a tu pregunta, desde la perspectiva de México, o sea, yo creo que obviamente van a ser 2 años de poco crecimiento en un sexenio que no se ha crecido, ¿no? Que creo que de alguna forma me da la sensación que los mercados ya lo pricearon. O sea, yo creo que ya los mercados saben que México a lo mucho crece a 2% y cuando no crece al 2% es porque no crece, ¿no? Creo, por lo menos en los últimos 40 años. Entonces yo creo que si Estados Unidos no crece y México tampoco crece, tampoco creo que sería un ajuste muy importante a donde está hoy el mercado parado, ¿no? Lo que sí creo, en cuanto a expectativas, lo que sí creo es, y mira, como alguien que ha seguido equities mexicanos a lo largo de 25 años, es muy padre cubrir México porque es un país maravilloso con muchas bondades y muchas virtudes, pero una parte frustrante de cubrir México en un entorno de Latinoamérica y en un banco brasileño sobre todo, es que cuando hay fiesta en América Latina, México, haz de cuenta que está yendo por la ventana, no participa. Pero cuando México destaca, es cuando el mundo se pone complicado, ¿no? Entonces yo creo que si estos siguientes 2 años pueden ser complicados, lo que se ha logrado este gobierno, yo creo, es darle la certeza a los mercados de que ante todo va a tratar de cuidar las finanzas públicas. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Yo me acuerdo, digo, hace 4 o 5 años, yo diría hasta mediados del 2020, hasta que yo creo que el mercado vio la reacción de este gobierno frente a la pandemia. Si yo tenía una llamada con algún inversionista internacional o mexicano sobre estrategia de México, en los primeros 5 minutos siempre salía la pregunta, oye, ¿cuándo va a perder México el grado de inversión? ¿No? Esa pregunta ya no la hacen. La hacen de otros lugares y otros lugares la han perdido, como Colombia. Esa pregunta ya no lo hacen. Y eso se ve reflejado en las curvas y se ve reflejado en el tipo de cambio. Entonces yo creo que podría ser un entorno, desde el punto de vista de mercados y en el punto de vista relativo, no tan desfavorable para México. O sea, México, como dijo Buffett, ¿no? Cuando se va a la marea, ves quién estuvo nadando desnudo. México no ha estado nadando desnudo. Tiene muchos temas, sí, pero trae un traje de baño, por lo menos fiscal, de señora del siglo XIX, ¿no? O sea, de cabeza a pies, exacto. Y en ese sentido yo creo que México, dentro de América Latina, en un entorno más complicado o de mercados emergentes, podría destacar como lo hizo en el finales del 2020 al 21. De ahí hay que recordar que finales del 2020 al 21 había mucha incertidumbre. De septiembre del 2020 a finales del 2021, México subió 60% en dólares. Fue el mercado que más subió en el mundo de los mercados grandes, el mercado de equities. Y fue un entorno muy difícil para América Latina. Yo creo que un entorno donde la Fed sube la tasa mucho más, en donde los yields largos a lo mejor suben más porque el mercado se da cuenta que esta inflación va a ser más duradera, en el absoluto va a ser difícil para todos, pero en el relativo yo creo que puede ser no tan malo para México. Bien interesante, bien interesante. Bueno, Gabriel, ahora tal vez me gustaría movernos un poquito a que nos platiques de tu panel de hoy. Estuviste en una conversación muy interesante con empresas en diversas industrias que son un ejemplo de la excelencia de calidad empresarial que tenemos en nuestro mercado, la verdad. ¿Cómo integras el optimismo, la confianza que estas empresas nos mostraron en el futuro del consumidor y la industria nacional con un entorno macro tan incierto como el que tenemos hoy? La verdad es que me quedé con muy buen sabor de boca, salí con el espíritu muy arriba del panel, porque además los vi realmente que estaban diciéndonos lo que piensan y no tanto que nada más estaban vendiendo, ¿no? Entonces eso me gustó todavía más. O sea, bueno, tuvimos los hospitales Magno, la verdad, en la parte de salud, por ejemplo, cuando yo al principio comenté, dije, pues el PIB, en el sector salud, ¿no? Del lado de la oferta, pues es el que más ha crecido desde la pandemia, ¿no? Si marzo, digamos, el primer trimestre de 2020 fue, vamos a suponer que ahí es, digamos, el límite, ¿no? Donde empezó la pandemia, el sector salud está 14 puntos porcentuales por arriba, ¿no? Wow. Al segundo trimestre. Entonces, es el que más ha crecido cuando hay muchos sectores que ni siquiera llegan al 100, ¿no? Por eso el PIB no ha llegado todavía a niveles prepandemia. Entonces dije, bueno, pues que les ha ido muy bien, pues qué bueno y todo. Y bueno, la verdad es que no nos fue muy bien en la pandemia, ¿no? O sea, no mucha gente pudo pagar. Hicimos una fundación para ayudar gente. Y aún así han crecido tanto estos hospitales, ¿no? Que empezaron en el Bajío, que ahora son la segunda cadena más grande, ¿no? Y que, bueno, mucho del crecimiento lo han estado apalancando con la emisión de bonos, comentó en Viva. Y entonces en ese sentido, porras, ¿viste? la verdad es que me quedé con, no, pero además diciendo, oye, y además queremos abrir un hospital de los más pequeños, como de 20 camas, 40 camas, cada mes de aquí al 2025 y ser la número 1
y como que bien estructuradas sus ideas, todo, la verdad me quedé con muy buen sabor de boca. Y pues el sector salud, sin duda, de los más importantes, y lo vimos más con el tema de COVID, a pesar de que me sorprendió que dijera que no nada más no le había ayudado el tema, ¿no?, para crecer, sino que al contrario, les había sido un obstáculo. Pasándonos un poquito a la parte de Total Play, pues ya sabemos que nos encantan los apps y nos encanta en la casa estar viendo películas por streaming y todo, pero pues si no hay señal de internet, no hay, ¿no? Totalmente. Y el servicio que comentaba que da Total Play es muy bueno, digo, lo he experimentado en persona. Sí. Y también esa parte de ese crecimiento en la parte de internet, cómo han ido mejorando su tecnología para enfocarse más en el servicio tal vez que en la parte de costo, pues fue muy importante. Pasándonos al tema de Cox Energía, pues obviamente el sector energético en México pues ha sido pues un objetivo con obstáculos por parte de la política gubernamental, y sin embargo pues yo creo que están viendo esto verdaderamente de largo plazo, ¿no? O sea, diciendo, bueno, pues al final los hechos van a pesar mucho más que las ideologías, y la energía se va a necesitar, y pues más ahorita, ¿no?, con la crisis energética en Europa y todo, vemos lo que ya comentaba hace rato Gordon, el tema de que dejaron de invertir, ¿no?, que vamos a tener esta famosa greenflation, ¿no?, inflación verde, pues vamos a tener que unirnos a ese punto, y el sector privado siempre lo hace mucho mejor que el sector público, ¿no? Entonces creo me dio mucho gusto que siendo una empresa pues más como con cierto sesgo español, ¿no?, que estén invirtiéndole a México aún con estos obstáculos en materia energética, ¿no? Y finalmente en el tema de Viva Aerobús, yo creo que fue muy interesante lo que estuvo exponiendo Juan Carlos Zuazua, desde el punto de vista en que las aerolíneas fue muy mal durante la pandemia, ¿no? Si fue de los sectores más afectados. ¿Cuántas aerolíneas no se tuvieron que ir al capítulo 11 o a suspensión de pagos? Y como Viva Aerobús pudo salir adelante, ¿no? Y sobre todo que se ve que entienden, ¿no? Dicen, es que las aerolíneas, cuando tienen una crisis y pueden salir de ella, tienen que prepararse para la que sigue, ¿no? Entonces creo que... Literalmente impactó. Sí, a mí también impactó porque fue un comentario... O sea, todo lo que dijo, como que... Impresionante. Fue muy llegador, muy lapidario, ¿no? Y muy importante. Me gustó, la verdad. Yo salí con el espíritu muy arriba. Y cuando me decían felicidades por el panel, digo, no, pues el panel lo hicieron ellos. No, pero sí, la verdad es que lo llevaste increíble. Y los llevaste a todos a contar la historia, ¿no? A contar esta visión que tienen desde su papel de empresario, en cómo la iniciativa privada hemos demostrado que siempre estamos en el long run, ¿no? O sea, claro. Oye, si me permites decir algo importante, claro. María. Yo creo que a mí lo que me impactó fue, sí hay financiamiento, hay que buscarlo. Entonces prácticamente el mensaje fue, se necesita actitud y ser, digamos, bold, ¿no? Agresivo, o sea, enfrentarse, ¿no? O sea, como que sí, a ver, que lo hay. En México hay que trabajar mucho, porque hay poco financiamiento para empresas high yield, hay poco, o sea, no hay tantas alternativas. Creo que en México hay que hacer una labor, pero bueno, empresas que tienen buena historia y buenos fundamentales pueden encontrar fondeo, pues si no, en los mercados internacionales, ¿no? Y el otro comentario que agregaría a tu panel, que a mí me impresionó, fue, y que aplica tanto para Viva como para Mac, es lograron lo que lograron sin apoyos del gobierno durante COVID, ¿no? Que en el resto del mundo ambos sectores recibieron muchos apoyos del gobierno. Y hubieron empresas de aerolíneas en todas partes del mundo que quebraron con todos los apoyos. Y estos cuates sin ningún apoyo, la verdad es que la hicieron muy bien, ¿no? Carlos, desde tu posición tienes la oportunidad de compartir tu análisis con una gran diversidad de inversionistas nacionales e internacionales. Desde la perspectiva de estos inversionistas, ¿cuáles son los elementos que destacan de nuestro mercado mexicano? ¿Qué estamos haciendo bien y qué nos falta desarrollar? Pues lo que más destaca es la súper oportunidad que tiene México con todo este tema del reshoring, nearshoring, friendshoring, ¿no? Sí. Tráigase su fábrica de Asia y pónganla en México, ¿no? La verdad es que son muchas razones. O sea, hay una guerra comercial Estados Unidos-China, ¿no? Entonces le ponen tarifas a China. Entonces, oye, pues tengo una empresa, a lo mejor me tengo que traer las cosas a algún lugar donde no haya tarifas. México tiene un tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Oye, vino la pandemia y nos fuimos todos a videoconferencias. Bueno, pues entonces manejar tu empresa en tu misma zona horaria es muy importante. Oye, se fue el precio de la gasolina, del diésel a las nubes. Oye, pues entonces transportar de algo muy cerca me conviene más que de algo lejos. En todo eso destaca México, ¿no? Y luego, o sea, vienen las sanciones a Rusia, ¿no? Y dices, hijo, yo tengo cosas en China y si luego esta parte geopolítica se complica, ¿no? Bueno, entonces el friendshoring, ¿no? Pon tus empresas donde están tus amigos. Entonces,
todo apunta a tráete tus empresas de donde las tenías, que no era el bloque de Norteamérica, y ponlas acá. Okay. Y lo estamos viendo, muchas empresas están llegando a Estados Unidos, que eso le conviene a México porque una parte de eso, proveeduría, etcétera, llega a México, y algo también está llegando a México. Entonces hay una oportunidad importante. México también está haciendo cosas bien, ¿no? Esta estabilidad de la que hablaba Gordon, por ejemplo, es algo pues, que se están acostumbrando apenas los mercados, pero que es un hecho, ¿no? Tenemos un banco central y vimos hoy a la subgobernadora Espinosa aquí, ¿no? Son muy conservadores, la parte fiscal ha sido muy conservadora. Entonces, pues a lo mejor no tenemos mucho crecimiento, pero tenemos mucha estabilidad. Y eso cuenta finalmente, ¿no? Claro. Los salarios siguen siendo bajos en dólares, tienes bastantes ventajas. Entonces, esa parte preguntan mucho, esa parte está ayudando mucho. Yo creo que hay muchas razones por las que el peso ha sido una de las monedas que mejor le ha ido en mercados emergentes. El dólar está súper fuerte y el peso no se ha depreciado como en otras ocasiones, ¿no? Pregúntale al yen, pregúntale al euro, ¿no? Que quisieran ser el peso en estos momentos. Y una parte de eso es que la gente sigue pensando en esta oportunidad y sigue pensando en que va a llegar muchísima inversión a México por este tema. Y es cierto, está ahí este tema. Ahora, hay retos también en México. Claro. Si estamos hablando de traerte tu fábrica, pues una cosa que es muy importante para la fábrica es tener energía. Y esa parte en México no está muy clara, ¿no? Si hacia adelante vamos a tener energía para darle energía a toda esta industria, ¿no? Se necesita muchísima inversión, mucha inversión privada. Y esa parte, como todos sabemos, es una parte en donde no está claro hacia dónde vamos, ¿no? Los mexicanos, hace 10 años salimos al mundo y dijimos, vénganse todos a invertir en México, abrimos el sector energético. Y de repente, hace unos poquitos años, los mexicanos salimos al mundo a decirles, no, ahora ya no, porque ahora queremos que nuestras empresas nacionales hagan todo. Pues pónganse de acuerdo ustedes mexicanos y luego me avisan, ¿no? Así que, ¿cómo va a ser la inversión en el sector energético? Entonces, en eso estamos. Tenemos todos los mexicanos que ponernos de acuerdo, ver exactamente qué formato queremos de energía en nuestro país y ver si ese formato puede proveer de energía para toda esta plataforma de manufactura y de preferencia que sea energía barata, que sea energía verde, que sea energía, ¿no? Claro. Y eso nos podría ayudar muchísimo. Hay algunos otros temas, el tema de la inseguridad, el tema de la incertidumbre política, que también se puede trabajar mucho y ayudaría bastante. Pero creo que el principal tema que hay que trabajar es el energético, pero ¿qué es lo que más preguntan los inversionistas? Preguntan muchísimo eso, porque como que ya entendieron bien el modelo de México, ¿no? El modelo de México eres un país que estás en Norteamérica, que tienes mucha estabilidad, te diferencias muy claramente de Latinoamérica, que depende mucho más de otros procesos políticos, etcétera. Aquí en México ya vivimos un cambio político importante y mantenemos esa estabilidad, eso es muy importante, pero para bien o para mal, estamos ligados al crecimiento de Estados Unidos y hay que meternos a esa ola. Y si ahora es reshoring, si ahora vienen las cosas a este bloque, pues hay que decir, estoy en el bloque y vamos a crecer con ese bloque, ¿no? Claro, y no dejar las cosas para después, porque si no, son ideas que no, o sea, iniciativas que terminan sin poderse capitalizar a Correcto. Tiempo y con el costo de oportunidad que Pero muchas preguntas sobre eso y la gente lo tiene muy en la cabeza. Interesante. Gordon, hoy en otro de nuestros paneles, platicamos con empresas que están disrumpiendo sus industrias y transformando la forma en que compramos e interactuamos en la economía. También en este panel y en otro de bienes raíces, los panelistas destacaron pues algunas de las industrias, como por ejemplo la hospitalidad, como uno de los sectores más atractivos para los inversionistas institucionales. Con una visión de largo plazo, ¿qué sectores desde tu punto de vista presentan una perspectiva más sólida y cuáles son los mayores retos que tienen? Mira, nosotros, como estratega de México tengo un portafolio que actualizamos de forma mensual, donde siempre son 5 acciones, ¿no? Y es muy sencillo, son 5 acciones, la misma ponderación, o sea, es una lista de 5. Yo un sector que he tenido en el portafolio, yo creo que, si mal no recuerdo, desde enero del 2019, y que yo creo que en enero del 2029 probablemente lo siga teniendo, es justamente el sector que atiende lo que mencionaba Carlos, ¿no? Que es el real estate industrial, ¿no? Vesta, por ejemplo, es una empresa que tengo en el portafolio, pero hay varias fibras que también se enfocan en ese sector, porque la verdad es que a pesar de ser un país muy exportador, ¿no? O sea, la parte comercial sobre GDP representa 80%, el total trade sobre GDP es 80% del PIB. No hay ninguna empresa exportadora en bolsa realmente, ¿no? De manufacturas. Entonces, la forma de acceder a este sector es el real estate industrial. Entonces, es un sector que a mí me gusta mucho porque creo que justamente aterriza esta tesis de inversión en acciones en particular. Mira, la verdad es que
la parte o sea, lo que es muy interesante es la parte financiera, es interesante porque, como dices tú, hay muchas empresas disruptoras, ¿no? Sobre todo en el fintech y en el proptech. Pero lo curioso es, si vemos lo que ha pasado en otras partes, incluso en Brasil, el desarrollo de ese sector a veces complica la vida de los incumbents, ¿no? Porque pues, al final es gente que está tratando de tomar mercado, ¿no? Entonces yo te diría, el sector financiero en general nos gusta, pero sí creo que esta disrupción, así como en Brasil afectó a las valuaciones de los bancos listados, podría pasar lo mismo en México. Pero es bueno, ¿no? Es parte de la destrucción creativa, ¿no? De la que hablan los economistas. Yo creo que otro sector que sigue viéndose muy bien en México es el consumo. O sea, el consumo, la verdad, es que México ha sido muy resiliente. El tema de las remesas, digo, llevamos meses, yo diría casi años, ¿no? Pensando que ya llegamos al pico y cada mes que pasa rompemos otro récord. Yo creo que este gobierno lo que ha hecho, yo creo que es un tema global, no solamente en México, pero sí ha habido un impulso en todo el mundo por subir el salario mínimo, que yo creo que obviamente no es bueno para el tema inflacionario, pero es bueno un poquito en el sentido de que sube el poder adquisitivo del consumidor, ¿no? Y las empresas de consumo, la realidad es que es increíble lo que durante la pandemia lograron de sacar costos y de volverse más eficientes, ¿no? Entonces, si tú ves nuestro portafolio hoy, tenemos una empresa de real estate industrial y tenemos empresas de consumo, tenemos empresas como Bimbo, tenemos empresas como Alsea. Entonces yo diría, es una combinación de lo que es bueno hoy y de la promesa a futuro. Y no toda esa promesa está listada en bolsa hoy. Ojalá Viva ya verán. lo logre. Confíen. ¿No? Pero lo que sí está listado hoy, que yo creo sí te da acceso a este gran tema de muy largo plazo, porque yo creo que es un tema de décadas, el nearshoring, friendshoring, ya no es just in time, ya es just be there, es la parte industrial de real estate en particular. Sí, es lo que platicaban hoy también. Pues muchísimas gracias a los tres. Verdaderamente es un placer escucharlos. Súper profundos, sus comentarios siempre atinados y sobre todo pues los tres tan agradables y de veras, o sea, es un gusto y un enorme honor que nos apoyen. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores. Suscríbete a nuestro podcast, síguenos en todas nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva.